En este video vamos a comenzar las prácticas del uso de nuestra herramienta Power Query que configuramos en el video anterior para las versiones 2010 y 2013, y recordando que en la versión 2016 ya esta herramienta viene integrada dentro del conjunto de herramientas de datos. Ok, aquí tenemos viendo la interfaz de la versión 2013 de Excel. Acá tenemos entonces en las opciones del menú contextual la herramienta Power Query, y fíjense que comentábamos en el video anterior que la herramienta Power Query tiene una cinta horizontal de herramientas clasificadas en obtener datos externos, datos de Excel, combinar, consultar libro, configuración y Power BI, aparte de las opciones de ayuda. Este grupo de herramientas te permiten recuperar datos, también te permiten cargar esos datos y transformarlos. Por ejemplo, en este caso vamos a usar la herramienta para conectarnos con una fuente de datos externa, en este caso un archivo TXT, partiendo de que muchos sistemas en las organizaciones permiten exportar los datos en formatos estándares, como por ejemplo los formatos CSV. Para esto vamos a utilizar un archivo de texto que pueden descargar desde la página del curso y que nos va a servir para ilustrar este primer uso de la herramienta. Estando entonces en la cinta de herramientas de Power Query, fíjense entonces que vamos a utilizar las herramientas de obtener datos externos, específicamente desde un archivo que ya tenemos ubicado previamente y que descargamos de la página del curso. Aquí vamos a marcar entonces desde un archivo. Fíjense que puedo escoger desde un archivo Excel externo, puede ser desde un archivo CSV, desde un archivo XML o desde una carpeta si queremos en este caso importar datos con varios archivos que estén contenidos dentro de una carpeta. También puede ser desde una base de datos. Fíjense que puede ser SQL Server, puede ser datos de Access, puede ser de la base de datos de SQL Server Analysis Service, puede ser también desde datos de Oracle, de IBM, MySQL, PostgreSQL, y así tenemos diferentes conexiones, por ejemplo de Azure, por ejemplo Azure SQL DBase o Azure Insight, Azure Blob Store, Azure Tail Store, y también puede ser de los servicios de la nube, como Microsoft Exchange Online o SharePoint o Dynamics 365 en línea, desde Facebook, de otro objeto de Salesforce o desde informe de Salesforce, tomando en cuenta que estas nuevas opciones de almacenar los datos en la nube hay de otros orígenes también externos, como por ejemplo listas en SharePoint, fuentes de datos de OData o archivos ACOG o archivos de Active Directory, y así fíjense que me da opción inclusive de conectarme por medio de conexiones ODBC a fuentes de datos o bases de datos de otro tipo de software propietario. Y aquí tenemos la opción desde el origen reciente, me muestra el historial de los últimos datos que se han conectado. En este caso el archivo de texto que vamos a conectar no es un archivo que lo tenemos guardado en nuestro escritorio, así que le vamos a indicar entonces en las herramientas de obtener datos externos, desde archivo, vamos a indicarle que es un archivo CSV, es un archivo de texto. Se abre el explorador, vamos a indicarle acá que estamos entonces en el escritorio y el archivo se llama datos. Un archivo que tiene 1.73 megas, es un archivo de texto delimitado por coma. Le indicamos aceptar. En este caso la herramienta se activa. Fíjense que me muestra que está conectando y lo que hace es que captura toda la información que está contenida en el archivo TXT. Me indica que el delimitador de los datos de ese archivo de texto es el punto y coma. Y en este caso, al decirle cargar, lo que hace en este caso es cargar toda la información que consigue dentro de este archivo. Vamos a ver cuántos registros consigue. Vamos a decirle cargar. En este procedimiento lo que hace es que va leyendo toda la información que está delimitada por coma, hace la consulta y fíjense cómo va cargando los datos. Y me indica que se han cargado 13.280 filas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la vista de los datos que se cargaron, los encabezados que reconoció para cada una de las columnas. Me muestra entonces la fecha de la última actualización, el estado de la carga, cuál fue el origen de los datos. Y ahora si quiero ver, por ejemplo, lo quiero ver directamente en la hoja de cálculo, le indicamos en este caso ver en la hoja de cálculo, y si quiero editar la data que acabo de cargar, marcamos la opción editar. Lo que hace que se abra en este caso el editor de consultas de Microsoft Query. Aquí tenemos entonces, dicen esta vista propia de la herramienta, y podemos ver entonces las columnas que él capturó. Fíjense que en la parte superior de los encabezados de la columna me indica qué tipo de datos detectó, y observen que los pasos aplicados me indica cuáles son, en forma de un historial, todos los pasos que se han aplicado
al momento de hacer la conexión. Fíjense, por ejemplo, me conecto al origen de datos, luego estableció cuáles son los encabezados promovidos y los tipos de cambios que se pueden realizar a los encabezados. Fíjense, por ejemplo, este columna la reconoce como un encabezado numérico, ABC, un encabezado alfanumérico. El tipo de empleado lo reconoce como encabezado numérico, el nombre del empleado alfanumérico, fecha de pedido. Fíjense que aquí me reconoce con formato de fecha y hora, pero si yo quisiera cambiarlo solamente formato de fecha, entonces fecha de pedido, un clic, y aquí tenemos los diferentes formatos con los cuales puedo utilizar yo para cambiar la data de esta consulta del archivo de texto. Por ejemplo, de fecha, si queremos cambiar, por ejemplo, ahora nos vamos al encabezado, marcamos entonces en la lista desplegable formato, le decimos que, por ejemplo, quiero formato de fecha solamente. Y a medida que yo voy haciendo cambios en la consulta, él está almacenando los pasos aplicados. Los pasos aplicados son como unas macros que después yo puedo recrear o eliminar de esta manera, devolver, por ejemplo, la información a un estado anterior. En este caso le voy a decir que me añada un nuevo paso, de esta manera que quede registrado este cambio que estoy haciendo en la columna. Y fíjense ahora cómo me cambia la columna a formato de fecha. Igualmente puedo hacer con la fecha de entrega, que está en formato de texto, lo paso a formato de fecha. Fíjense que aquí aparece entonces almacenado el cambio que se acaba de hacer. Y ahora puedo agregar otro cambio más, que es cambiarlo a formato fecha corta. Aquí me dice que añada otro paso. Y todos esos pasos, fíjense que se van almacenando entonces en los pasos aplicados. El código del envío lo reconoce como código alfanumérico. Si es numérico, simplemente le indico si es un número entero o decimal, por ejemplo, número entero. Y esto lo vamos a ver posteriormente cuando ya vamos a relacionarlo con otras tablas. Acá tenemos, por ejemplo, el cargo por el envío. Fíjense que hasta ahora es un formato de texto, así que no puedo hacer operaciones numéricas con esa columna, pero si marco y le indico que puede ser un número con decimales, puede ser en formato de moneda, puede ser solamente la parte de número entero o formato, en este caso, porcentaje. Si es un número con decimal, voy a cambiar la columna cargo. Ahora sí lo va a reconocer para efectos de mis cálculos como un número. Igualmente al final, vamos a seguir revisando acá. Fíjense que lo único que tenía en este caso era como columna numérica era el cargo por el monto del envío. Ahora, si quiero, tengo dos opciones. Yo puedo cambiarle el nombre, por ejemplo, a esta consulta. Fíjense que el nombre de la consulta se llama datos. Y esta consulta lo que hace es conectarse con la con el archivo de texto, y me está mostrando entonces la data que acaba de recuperar y los pasos que va a tener que hacer cada vez que quiera actualizarla para poder adecuar los datos para hacer mis cálculos. Tengo dos opciones. Fíjense, yo puedo cerrar y cargar, por ejemplo, la consulta en una tabla, o puedo simplemente guardar la consulta. En este caso le voy a decir, fíjense, por ejemplo, ya como la consulta tiene un nombre acá, ya la consulta ya se había guardado, tengo la opción entonces de cerrar y cargar. En este caso lo que haría sería llevar los datos de la consulta y me los devuelve en forma de una tabla en Excel. Aquí tenemos entonces la tabla y fíjense que los datos se fueron ajustando. Fíjense que el cargo ahora está numérico y en este caso me lo cargó en una consulta llamada datos. Aquí tenemos la tabla. Fíjense que automáticamente me lo devolvió en forma de tabla. Yo puedo cambiar el nombre de la tabla. Aquí tenemos entonces herramienta de tabla. Y acá, por ejemplo, en diseño podemos darle un nombre a la tabla. La tabla se llama datos, igual que la consulta. Ahora, a partir de esta tabla que se generó con la herramienta Power Query, tomando los datos de origen de un archivo TXT, puedo generar, por ejemplo, mis indicadores. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una tabla de pedidos y puedo saber cuántos fueron los pedidos, por ejemplo, por vendedor o por vendedor, y combinarlo con otras columnas. Por ejemplo, también tenemos el destinatario, el país destinatario del pedido. También tenemos el cliente. Y bueno, si quisiera saber cuántos fueron los cargos por vendedor, puedo generar entonces una tabla dinámica, insertar, tabla dinámica, desde rango o la tabla denominada datos, aceptar. Aquí tenemos la tabla dinámica y simplemente si queremos un resumen de ventas por país, entonces colocamos entonces acá tenemos región destinataria, país destinatario, lo vamos a llevar a fila. Aquí tenemos entonces los países donde se realizaron pedidos, y si queremos en forma de columna ver los vendedores, llevamos entonces en este caso a la sección columnas donde está la dinámica, el campo vendedor, nombre del vendedor, y ahora fíjense que se genera una columna por vendedor, y los cálculos serían, por ejemplo, la sumatoria de los cargos por vendedor por país. Llevamos el campo cargo, que previamente transformamos en un campo numérico decimal
usando la herramienta Microsoft Query. Llevamos cargo a valores y aquí tenemos un resumen en este caso de las ventas por vendedor por país. Fíjense que esta información proviene de un archivo de texto que previamente fue tratado y convertido usando la herramienta Microsoft Query. Cualquier cambio que surja en el archivo de texto, automáticamente, si estamos directamente en la tabla dinámica, basta con presionar el botón derecho, actualizar, o en el menú contextual herramientas de tabla, pestaña analizar y actualizar. Él se conectaría con la consulta y la consulta a su vez, en este caso, verificaría los datos que están en el archivo fuente, los transforma, los carga y en este caso la tabla dinámica los analiza y los muestra en forma de resumen. Igualmente, por ejemplo, la fecha de pedido, recuerden que la fecha de pedido en este caso se había transformado en datos. Si yo quiero, por ejemplo, ver los datos por fecha, voy a quitar destinatario, en este caso de fila, y voy a colocar fecha de pedido en la parte de fila. Fíjense entonces que yo puedo ver entonces en este caso ahora los pedidos por fecha. Okay, puedo filtrar por fecha, por ejemplo, solamente los de cierto rango de fecha. Y también la tabla dinámica, yo puedo agregar otras columnas, o las columnas también se las podemos agregar directamente en la herramienta Microsoft Query. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de el uso de Microsoft Query para conectarnos con una fuente toda externa, que son el primer grupo de herramientas, y cómo podemos tratar los datos y convertirlos en modo consulta para posteriormente usarlos en los análisis, por ejemplo, de Power BI, o en este caso en la tabla dinámica, que es la que estamos usando en este momento. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, un resumen por cliente y las ventas por cliente por vendedor y los cargos que se generaron por cada una de estos vendedores para cada uno de estos clientes en forma de resumen. También puede ser, por ejemplo, un resumen que en este caso en forma de columnas tengamos la región del destinatario, que está en forma, en este caso, abreviado, y en forma de fila, en este caso, por ejemplo, el vendedor. Y lo que quiera contar es la cantidad de pedidos que se generaron, entonces ya no sería la suma del cargo, sino en configuración de campo de valor lo cambiamos a cuenta y me contaría cuántos fueron los pedidos por región por vendedor. Acá lo tenemos. Bueno, amigos, entonces este fue todo por este video con el primer ejercicio de la herramienta Microsoft Query utilizando una fuente de datos externa, específicamente un archivo de texto. Que tengan un feliz día.